Queridos amigos de Encora, bienvenidos al webinar sobre cómo recuperar una empresa de un ataque de ransomware, donde nuestro CTO, David Marquina, nos explicará cómo minimizar los riesgos de un ataque de estas características. Muchas gracias a todos por asistir. El motivo de este webinar, que es bastante breve y directo, ¿no?, es focalizarnos un poco en esas claves que necesitamos todos o cómo podemos enfocar cuando suframos un ataque de ransomware. No es si lo vamos a sufrir o no, sino la pregunta es cuándo lo vamos a sufrir, ¿no? ¿Cómo podemos recuperarnos de una forma ágil y qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué cosas debemos tener preparadas para poder recuperarnos lo antes posible? No es un webinar especialmente técnico, es decir, no vamos a entrar muy en la profundidad técnica ni en conceptos técnicos, sino más bien en conceptos de gestión y operativos que tenemos que tener en cuenta. Creo que es muy importante poner en contexto un poco qué significa los ataques de ransomware y cuál es realmente la afección que suelen llegar a tener las compañías. Bueno, fijaros que empresas que han sufrido un incidente de ransomware, tenemos, como veis, una estadística en la que prácticamente la mitad de las compañías han sido ya afectadas por un ataque ransomware. El porcentaje restante no quiere decir que no lo vaya a sufrir, quiere decir que todavía no lo ha sufrido. Pero ya si nos vamos un poco hacia el otro porcentaje, que yo creo que da un poco más de miedo, ¿no?, que sobre este 53% de empresas que han sufrido un incidente con ransomware, realmente lo que es abrumador es de este porcentaje que sufre el incidente de ransomware, qué porcentaje llega a tener éxito. Es decir, un 73% de las empresas que son atacadas tienen sus datos cifrados y tan solo un 24% son capaces de parar los ataques, lo cual es bastante importante. Es decir, las posibilidades que tenemos de sufrir un ataque de ransomware son muy altas y las posibilidades de que ese ataque de ransomware nos afecte de forma masiva son importantísimas. ¿Qué es un ransomware? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un ransomware es un ataque cibernético cuyo objetivo es secuestrar nuestros datos. Es decir, no es parar nuestra producción tan solo, no es afectarnos. El objetivo principal es secuestrar nuestros datos. ¿Cómo lo secuestran? Cifrándolo. Y esto es muy importante de cara a trasladarlo organizativamente y de cara a la compañía. Es decir, lo que provoca es que la información, los datos de nuestra compañía dejan de estar bajo nuestro control. Y esto es un concepto muy importante. Es decir, pierdo el control de la información. El perder el control de la información no solo es la parada operativa que supone la compañía, sino que además puede o no existir una filtración de información. Esto es muy importante. Ya desde hace un tiempo las últimas generaciones de ransomware no solo van destinadas a cifrar los datos, a bloquear el acceso de la compañía y del negocio a los datos, sino a filtrar, a provocar esa fuga de datos. Y esto es muy importante y muy clave, porque no solo es que nos para nuestro negocio, sino que nos puede afectar negativamente. Y luego, por último, es muy importante y no es un factor menor, es que puede ser o no dirigido. Es decir, puede ser que esté en el objetivo de alguien y que alguien busque afectarme. Y esto es también bastante importante, sobre todo en la auditoría que tenemos que hacer posteriormente. Esto es lo que podríamos cifrar como el esqueleto, ¿no?, de un ataque ransomware. Antes de entrar un poco en cómo recuperarnos, es muy importante el pensar cómo vamos a actuar. En Encora recomendamos tener una metodología, ¿no?, y una filosofía de trabajo en ciberseguridad que se llama MDR, que es Manage, Detect and Response, ¿no? Es decir, tengo que tener unas muy buenas prácticas de administración y de operación de mi solución, tengo que tener unas grandes capacidades de detección, que sabemos que nunca vamos a llegar al 100%, y sobre todo unas grandes capacidades de respuesta y de recuperación frente a un incidente. Y si yo no soy capaz como compañía internamente de preverlo, tendré que buscarme a alguien que me lo prevea. Pero estos 4 pilares son básicos en el mundo de la ciberseguridad y es la filosofía troncal, el MDR, que deberíamos tener dentro de nuestra filosofía de ciberseguridad y dentro de nuestras políticas de ciberseguridad internas de, vale, bien, quiero dotar a mi compañía de ciberseguridad. ¿Qué esquema de trabajo tengo que seguir, ¿no? Porque es muy fácil decir, quiero invertir en ciberseguridad, quiero tener la máxima seguridad, quiero que los ataques causen a mi negocio el mínimo impacto posible, perfecto, pero para esto tienes que tener una estructura y una filosofía de cómo vas a abordar la ciberseguridad. Pues la metodología de MDR, de Manage, Detect and Response, que es yo creo que la más avanzada, ¿no?, la más aplicada hoy en día, el tener una estructura de operar bien, detectar bien y responder bien es lo que más nos va a ayudar. Entrando un poco más ya en el mundo del webinar, ¿no? Bien, hemos sufrido el ataque de ransomware. ¿Cómo me puedo recuperar rápidamente? Pero la recuperación no solo viene después del ataque, es decir, para yo tener una capacidad de recuperación rápida, de resiliencia y de volver a arrancar mi negocio rápidamente, tengo que tener un plan que viene desde haber diseñado cómo puedo tener la amenaza, ¿no? Es decir, es una estructura en la cual lo primero tengo que tener un plan de cómo voy a actuar, un plan de cómo voy a trabajar, de qué voy a hacer en cada momento, evidentemente con un cierto ámbito de flexibilidad, porque es imposible definir ni saber cómo va a ser el 100%. En ese plan tengo que tener cosas definidas como qué tengo que hacer, cómo voy a detectar y cómo voy a aislar esta amenaza.
tengo que tener muy claro el vector de ataque. Esto es importantísimo. Y este vector de ataque, cómo ha entrado y hasta dónde ha llegado, es básico para poder recuperarnos rápidamente. El cómo lo comunico, el cómo soy capaz de estos ficheros que han sido secuestrados volver a dotarles de un acceso de información rápido, ¿no? Y de cómo puedo restablecer rápidamente mis servicios. Estas claves, estas 6 claves son básicas, ¿no? Y ahora las vamos a ir desgranando una por una. Lo primero que tengo que tener es un plan de respuesta. Evidentemente es imposible, ¿no? No todos podemos tener un NIST, que es un framework de cómo trabajo en el mundo de la ciberseguridad y de cómo tengo este marco de ciberseguridad para la empresa. Esto, evidentemente, en compañías grandes con un departamento de ciberseguridad y una cierta estructuración es posible, pero en empresas más pequeñas no nos vamos a engañar, en las cuales a veces no hay alguien específico de ciberseguridad, es muy complicado, pero sí que como mínimo os voy a recomendar que tengáis un plan de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad. Un plan que contemple qué va a pasar y cómo voy a actuar en el caso de tener una amenaza y además, muy concreto, si esta amenaza además ha tenido una fuga de datos, ¿vale? Es muy importante, porque ya voy a tener un guión de compañía y voy a saber cómo actuar y por lo menos sé los pasos a seguir, porque ya os digo que el mayor problema es que cuando sufrimos una infección masiva, normalmente primamos más la velocidad y el hacer las cosas pensando que lo estamos haciendo bien y volver a restaurar el acceso a los datos sin seguir un guión, sin determinar por dónde ha entrado la amenaza, sin comunicar bien, y esto es un problema. Hay que tener como mínimo un plan de respuesta, redactado por escrito y validado por la dirección. Esto es algo básico, ¿vale? Y si puede ser, que me lo homologue y que me dé su visto bueno mi proveedor de ciberseguridad. Además de tener un plan, una cosa básica es detectar las amenazas, ¿no? Para detectar las amenazas no voy a entrar en soluciones porque hay miles, pues yo qué sé, todo tipo de soluciones de Endpoint Protection, que es básico, no solo del Endpoint Protection, sino de la gestión de la identidad, de protección en general global. Si tengo soluciones cloud, pues CASB, proxies de accesos, todo tipo, ¿no? Doble factor. Es importante que todas las soluciones de protección, desde la A a la Z que yo despliego en mi compañía, tengan una filosofía Zero Trust. ¿Qué es la filosofía Zero Trust? La filosofía Zero Trust es que no me fío de nadie. Y por defecto, cualquier cosa que no conozco es una amenaza. Esta filosofía es la que siguen las soluciones de Endpoint Protection nuevas basadas en procesos o las soluciones de gestión de la identidad más modernas. Esto es básico. Tengo que implantar una filosofía de Zero Trust. Por defecto, si no lo conozco y no lo tengo certificado, es una amenaza. Y esto es lo que me va a ayudar a prevenirme de soluciones, de infecciones, de amenazas, de ciberataques que no conozco. Y esto debe ser el eje de mi compañía de cualquier solución de detección de amenazas. Dentro del mundo de la detección de amenazas hay una cosa muy importante que nos estamos olvidando, que son las aplicaciones SaaS. Las aplicaciones SaaS, que son las grandes olvidadas si nos pensamos que tener Office 365, mi Salesforce, mi Dropbox, ¿no? Que aquí veis, pues, fijaros esta estadística, ¿no? Aplicaciones de software como servicio atacadas por secuestro de datos. Recordad que en una aplicación SaaS los responsables de la identidad y del dato, no del dato como disponibilidad, sino de los permisos del dato y de acceso, sois vosotros como clientes. Siempre el cliente, no es el proveedor. El proveedor te da la disponibilidad del dato, pero no te da la seguridad, esa capa por encima. ¿Bien? Es tu responsabilidad. Nosotros estamos detectando que el mayor vector de acceso a los datos de las compañías y el mayor vector últimamente para entrar e inyectar malware o inyectar ransomware es la obtención de credenciales a través de aplicaciones SaaS que no están protegidas o fortificadas con doble factor. Esto es un agujero enorme que tienen muchísimas compañías. No, tengo el Salesforce, tengo el Office 365, tengo no sé qué. Van contratando herramientas SaaS en contabilidad, han contratado y nadie se preocupa de dar una visión global de protección 360 grados de la identidad. Y esto es donde estamos viendo el mayor agujero. Es decir, obtienen las credenciales de estas aplicaciones que normalmente están sincronizadas y con esto consiguen entrar a otros recursos. Importante, no perdáis el foco del Zero Trust también en las aplicaciones SaaS. Ya nos han atacado, ¿verdad? Importante, tener una solución DDR, pero dentro de DDR hay una de todas las soluciones de protección del endpoint y protección global, hay una cosa fundamental que es la capacidad que tienen para hacer análisis forense. Y esto es importante para saber cómo entra una amenaza o cómo ha entrado un ransomware a mi red, por dónde se ha difundido, cómo se ha duplicado y hasta dónde ha llegado. Para que si yo he sufrido un ataque, he sido capaz de pararlo, saber hasta dónde ha llegado. Tener una solución que me permita hacer este forense es básico. Importantísimo. Esta captura que veis la hemos puesto de ejemplo en una de las soluciones que trabajamos, que es Sophos. Sophos, una de las cosas muy buenas que tiene es que además de permitirnos de ser una solución de análisis basada en procesos, es que tiene una capacidad de análisis forense automatizada que trae la propia solución potentísima. Y esto es una de las tools que tenéis que tener en cuenta en vuestra solución de Endpoint Protection. No solo la protección, sino la capacidad de análisis forense. ¿Bien? Y también tener un SIEM.
Es decir, analizar los logs para ver las amenazas, importante. Factor importantísimo que no podemos enseñar y no podemos olvidar es que es la fuga de datos. Es decir, hemos sufrido un ataque de ransomware y nos han robado datos. Si esto detectamos a través de nuestro análisis forense, importantísimo, por favor, esto hay que comunicarlo a las autoridades, como hemos comentado antes, pero tiene que aquí entrar en juego la política de comunicación a los clientes, la política de comunicación a las autoridades, y esto es muy importante, ser capaces de detectar esta fuga de datos. Hay mucha gente que no lo mira, importante, no lo perdáis. Hace poco tengo el dato de un cliente de la zona de Galicia que sufrió este ataque y robaron datos que por fortuna no tenían valor, pero esto hace mucho daño y mucho impacto. ¿Bien? Importante análisis forense para detectar esta fuga de datos, que es más importante y más traumático de lo que parece. Si hemos sufrido hilando un poco con este tema de la fuga de datos que os comentaba antes, no podemos enseñar tampoco ni olvidar dentro de como unos factores principales para recuperarnos es la capacidad de comunicación que tenemos que tener. Tenemos que tener pensado cómo vamos a comunicarnos en caso de un ataque a nuestros usuarios, a nuestros clientes, porque pueden perder acceso a sus sistemas, cómo vamos a comunicar una fuga de datos, si procede y le hemos sufrido, a los clientes, ojo que es un tema muy delicado, o proveedores, y por último, si procede una comunicación a las autoridades. Todo esto dentro de nuestro plan lo tenemos que tener contemplado. Igualmente que a nivel de compañía tenemos que tener muy claro quién va a comunicar a quién, cómo lo va a hacer y hasta dónde va a entrar. Es posible incluso que la afectación de la fuga de datos que no la sepamos hasta semanas después. La experiencia nos dice que la transparencia en estos casos siempre juega a favor de la empresa afectada. Cuanto más opaco eres, normalmente el resultado es peor. No olvidemos dentro de esta política, ¿no?, un error en el que se suele caer muy frecuentemente, que es el de pagar, que todos somos muy proclives a pensar, pues pago en bitcoins y lo tengo solucionado. Error. Quería dejar de enseñaros estas estadísticas del Cybertrip del Defense Report de 2018. Prácticamente la mitad de los que decidieron pagar perdieron los datos, es decir, no los recuperaron. Tan solo un 19% de las empresas que han pagado los datos los han recuperado. Pagar no es la solución. Porque además si pagas, les das salas y recursos para poder seguir extorsionando a otras empresas. Si hemos sufrido el ataque y no lo hemos podido parar, tenemos una última defensa que nunca podemos olvidarnos de ella, que es nuestra solución de backup. Y la solución de backup tiene que pivotar sobre dos pilares importantísimos. Uno, primero tiene que ser inmutable frente a ataques de ransomware. Es decir, es muy frecuente que la propia cifrado de datos no cifre los backups, con lo cual esto puede ser un desastre, porque perdemos nuestros backups más cercanos y tenemos que tirar de unos backups más lejanos, probablemente externalizados a un dispositivo con la lentitud y la pérdida de datos que ello conlleva, ¿no? La pérdida del RPO. Esto es un problema muy grave, es decir, nuestro backup tenemos que estar seguros que sea inmutable frente a ataques de ransomware. Y segundo, una solución pensada para restaurar ficheros o una solución pensada para restores normales no nos vale en caso de un ataque de ransomware. Es decir, el 99% de las soluciones del mercado son fantásticas para restaurar un fichero, pero no para hacer un restore masivo de teras y teras de información. Es inviable. O sea, conozco el caso de una agencia pública gubernamental que hace poco ha tenido que restaurar y ha estado 3 semanas para recuperar la normalidad. Y no es porque no tuviese los datos, es porque la solución de restore masiva no estaba preparada ni es capaz de restaurar tantos datos. Tenemos que hacer un ejercicio, y esto es muy importante, de mi última defensa en caso de un ataque de ransomware, es probable que sea el backup. ¿La solución de backup que yo tengo primero me garantiza que estoy protegido frente a ataques de ransomware? ¿Sí o no? Y después, si tengo que restaurar masivamente 10 o 5 teras de ficheros, 100 máquinas virtuales, ¿soy capaz? Porque igual tu plan de contingencia que contemplaba un RTO de 4 horas es mentira y no funciona. Y esto es importante, restore masivo, o sea, hay que volver a evaluar realmente los RTOs y los RPOs, y que a día de hoy la mayor catástrofe que puede sufrir un data center ya no son los desastres naturales, sino las infecciones masivas de ransomware que nos dejan a cero. Tengo el hardware, sí, pero tengo que empezar desde cero. Os he puesto aquí un poco de la filosofía que Cohesity, que es una de las soluciones que trabajamos y que hace estas dos cosas. Es inmutable frente a ataques de ransomware y está preparado para hacer restores masivos, simplemente para que tengáis una referencia. Hilando un poco del tema de todo el RTO y el RPO de lo que sufríamos, pues el retorno a la normalidad no es tan sencillo como parece. Y como os decía en el caso de Mapfre, que hace poco sacó a través de la Asociación
Organización Española de Protección de Datos, un análisis pormenorizado de lo que pasó, quería destacar 2 fechas. Mapfre sufrió el ataque el 15 de agosto. 2 semanas antes ya detectaron que podría haber habido intentos de intrusión. El 15 de agosto no recupera la normalidad hasta pasado el 20 de septiembre. Es decir, prácticamente un mes, durante el cual su prestación de negocio se ha visto afectada. Y esto es importante y esto hay que trasladárselo a las direcciones de negocio de todas nuestras compañías. Si un ataque ransomware no se soluciona en un día, no se soluciona en 2, no se soluciona en 3. Muy claro, si no tengo las herramientas adecuadas, lo que voy a hacer es dilatar mi capacidad de respuesta y hacer que sea muchísimo más lenta. Y simplemente, pues, que vieseis aquí 3 compañías, 3 ataques de ransomware recientes que han sido muy largos. En su restore, el SEPE, no hace falta que lo cuente, Mapfre os acabo de dar los datos, y Segurcaixa Deslas, pues que estuvo 3 semanas cao. Valorar en su justa medida los tiempos de restauración de un ataque ransomware. Cuanto menos invirtamos y cuanto menos tengamos planificado que vamos a sufrir el ataque, nuestra compañía más va a tardar en recuperarse. Y por supuesto, una vez que todo esto nos haya pasado y aunque hayamos reaccionado y hayamos sido capaces de reaccionar rápido, yo creo que siempre es muy importante, después de sufrir un ciberataque, hacer un análisis, no con el ámbito ni el fin de buscar culpables, ¿no? Ahí como nuestro amigo de IT Crowd con el fuego, ¿no? Sino ver cómo hemos reaccionado y hacer un análisis forense nosotros a nuestra operativa para mejorar, porque siempre hay que mejorar, ¿vale? Es decir, no se trata de que hemos aplacado, hemos restaurado los datos, nos olvidamos, no. O sea, una vez que hayamos recuperado la normalidad, sentémonos dentro de nuestro departamento IT, sentémonos con negocio, analicemos lo que ha pasado y busquemos puntos de mejora. Es importante, no lo dejéis. Muchísimas gracias, David, y gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora Webinar. Recordad que en nuestra web podéis consultar todos nuestros webinars y que además os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!